Es un placer para mí compartir con todos ustedes una entrevista con el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI, Trajano Santana. Buenos días, Trajano. Buenos Qué gusto días. tenerte nuevamente en El Punto de gusto es Vista. mío, que hace unos días no veníamos por acá, Así es, pero con mucho agrado acepto las invitaciones que siempre nos hace. así es. Así que para usted, toda su familia y todos los muchachos del equipo de producción, dirección, control, saludos Así. afectivos. Aquí estamos para llevarle las mejores informaciones a los televidentes Dios mediante. de puntos de vista y color visión. Vamos a comenzar por mirar un poco lo que está pasando en el PRI, cómo se está renovando el partido, cuáles alianzas posibles puede haber. Bien. Bueno, nosotros, pasado el proceso electoral, comenzamos ese proceso que todos los partidos hacen, que es de evaluación de su participación electoral, los resultados en sentido general y la proyección hacia futuro, que siempre se planifica para los próximos 4 años, Así es. que son los años electorales. Pues comenzamos a hacer talleres, seminarios, levantamientos con los compañeros y apuntalar la organización en un plan de trabajo que se está desarrollando en toda la geografía nacional y en el exterior. Y en ese sentido nosotros nos sentimos muy contentos del resultado que estamos obteniendo y nos proyectamos para finales del mes de septiembre o mediados de octubre, el último evento interno, que es el Congreso, equivalente a la Convención de los Partidos. Este Congreso entonces, el presidente Jacobo Magluta va a renovar todas las estructuras nacionales y va a aprobar modificaciones profundas en el estatuto, va a aprobar la línea política y electoral que se va a seguir para el 24 y va a revisar las normas fundamentales de la organización. Aquí cerramos entonces el proceso y ya nos encaminamos a la proyección y promoción de nuestros compañeros que tienen aspiraciones a posiciones selectivas, tanto municipal o municipales, porque cada elección en cada municipio, como parlamentario en los 4 niveles del nivel parlamentario que hay hoy, que son el nivel de ultramar, el del Parlacén, el del diputado nacional y el del diputado como lo conocemos, que es el diputado por todas las provincias de la República que vienen al Congreso a representar la nación, y el nivel del senador y senadoras de la República. Pues ahí nos proyectamos en el trabajo y estamos muy contentos. Sí. El 16 de agosto el gobierno cumple 2 años. Me gustaría que hicieras un análisis de lo que ha pasado en este periodo de gobierno y cómo ves la República Dominicana. Bien, yo pienso que el país va bien, va avanzando, se va consolidando como nación, como sistema democrático que cada día se consolida, a pesar de las debilidades que tenemos profundas en el sistema democrático. Pero gracias a Dios, este es uno de los países más estables de América Latina, probablemente hasta del mundo, porque nosotros tenemos desde la muerte de Trujillo celebrando elecciones cada 4 años, y eso ha ido consolidando el sistema democrático de tal manera que ha ido convirtiendo el país en un estable sistema democrático, pero además en una economía en desarrollo y en crecimiento constante. A decir hoy, y es fruto de esa estabilidad política y social, nosotros tenemos una de las principales economías, estamos como en la 10ª de mayor nivel de dinámica y de crecimiento de toda la región de América Latina, liderando Centroamérica y el Caribe. Entonces es un paso importante para el país que a lo largo de años todos los gobiernos han ido estableciendo y consolidando. Falta que ahora haya una mejor distribución de los bienes y servicios que produce la República Dominicana. Que pocos que están acumulando los recursos de la nación, pues sigan teniendo recursos, pero que haya una mayor distribución. Es como hacer una comparación o una redistribución de los bienes que produce la República Dominicana, y hacia ahí debemos ir. El presidente actual o el gobierno de estos últimos 2 años ha ido en esa perspectiva, en esa dirección. Falta mucho que tienen que reajustar y hacer. Hay un alto nivel de improvisación en las medidas y en las acciones, pero la voluntad y el deseo de que eso pueda cambiar y que pueda mejorar, evidentemente que está ampliamente demostrado
por parte del presidente de la República. El Fondo Monetario Internacional ha hecho en estos días una evaluación de las perspectivas mundiales de la economía muy sombrías, hablando incluso de posible recesión que lógicamente nos van a afectar también a nosotros. ¿Cómo ves estas proyecciones? Es que ya las hay economías que están no solamente en recesión, sino que están colapsando. Así es. Sobre todo estas economías que tienen el efecto directo, porque están en Europa ahí mismo, del conflicto que se desarrolla en Ucrania entre este país y Rusia, que tiene un componente global terriblemente negativo. Esto va a durar muchos años, porque aún deteniéndose la guerra, los efectos colaterales de la guerra va a producir en algunos países hambruna. En efecto, ya está produciéndose en algunas regiones de África. Para América Latina también se está produciendo un encarecimiento de todos los artículos, todos los productos, porque entre Rusia y Ucrania dominan el mercado mundial de los granos, los fertilizantes, y aquí mismo en Brasil es uno de los principales productores y exportadores de productos que son del consumo masivo a nivel mundial, de los fertilizantes. Por eso el juego que está habiendo en este conflicto, evidentemente que no lo entendemos, yo no lo entiendo porque los grandes líderes, las grandes naciones que lideran el comercio, la economía y la política mundial, están enfrancados en una lucha obviamente hegemónica, pero a veces sin sentido porque están tomando medidas como consecuencia de la guerra que está afectando su propio territorio, su propia nación, su propio ciudadano. Es el caso como los países de la Unión Europea y el caso de Estados Unidos, que al final son los que deciden en Europa, tanto militar como políticamente, pero también como economía y como comercio. Entonces estos países que son una especie de terceros mercados vienen afectando y se está sintiendo en el costo de la energía y se está sintiendo consecuentemente en el bolsillo de los ciudadanos de toda América Latina, pero en República Dominicana se siente mucho más, porque no somos una economía grande, aunque una economía estable, pero aquí se necesitan entonces algunas medidas que el gobierno tome que vayan orientadas a mejorar la calidad de vida y humana de la gente. ¿Cómo cuáles medidas, Trajano, tú propondrías al gobierno? Lo fundamental es, y es una coyuntura importante, estamos en un mundo global que está desglobalizándose. El mundo va hacia unas regionalizaciones, acuerdos regionales, y va hacia visión nacional de territorio. En ese ámbito nacional, los gobiernos, y el de República Dominicana, que es el caso de nosotros, deben intervenir en fortalecer los aparatos productivos nacionales, refiriéndome a todos los países de la región o del mundo, y en República Dominicana es lo que hay que hacer. Ahí está la base fundamental de garantizar control de los precios y abaratamiento de los precios, aún en medio de la crisis. Hay medidas que se pueden tomar, porque aquí debiéramos declarar unos 6 meses sin declararlo como estado de emergencia, pero una acción del gobierno de estado de emergencia. ¿Tú crees que debemos tener un estado de emergencia ya? Sí, claro, pero no un estado de emergencia declarado, porque eso implica otras connotaciones de inversionistas y de organismos internacionales. Además, hay unos estándares de Naciones Unidas de cuándo un país puede declarar un estado de emergencia y nosotros no estamos ahí. Ahora, en el tema que hablamos como consecuencia de la crisis que produjo económica y socialmente el COVID, y luego la crisis de la guerra en Ucrania y las sanciones de los Estados Unidos y de Europa a Rusia, que ha tenido un efecto colateral en todo el mundo. Y el tercer elemento, y no sé si el tercer, cuando viene a ser el primero, es el cambio climático que está produciendo mucho daño a la economía a nivel mundial. Se están perdiendo miles de hectáreas de tierras productivas, se están produciendo inundaciones, todos estos factores inciden. Desplomes de montañas. Desplomes de montañas. Ocurrió esta semana, una cosa increíble. Entonces, eso implica en cada país un efecto colateral. ¿Hacia dónde creo que debe ir la economía nacional y la República Dominicana? Hacia no depender tanto de las
importaciones de productos y fortalecer el Ya. aparato productivo nacional en los renglones de productos que dentro de 2 o 3 meses se está alimentando la población para Bien. abaratar los costos y estabilizarlos. Cómo no, vamos a una pausa y retornamos con Trajano Santana, presidente del PRI. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Yo quisiera que analizáramos un tema que ocupa la atención de toda la ciudadanía dominicana, el tema de la aprobación de la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es la posición del PRI de ustedes frente a esta polémica ley? Sí, es una ley que se ha convertido en tendencia. Es una ley que cursa en el Congreso, no sé, hace como unos 8 años, como desde el 2014. Y vemos una prisa ahora por aprobarla. ¿Por qué la prisa? Yo Uno se estoy pregunta. tratando de entenderlo, pero creo que por un componente político y de orden mediático. En la campaña pasada, el senador de la provincia de Santo Domingo habló mucho del proyecto y de que devuelvan los robados. Pero yo pienso que fue parte de una manipulación del momento y todavía él sigue en esa promoción y la opinión pública que tiene tanto deseo de que se persiga a los corruptos y al crimen y al delito organizado. Pero la ley de activo lo permite, Sí, recuperar los robados. claro, claro, por eso veo que hay un manejo y un juego de un poco de manipulación y de orden político y hasta de orden personal, porque la ley precisamente actual se puede hacer y la propia Procuraduría lo hace y lo está haciendo. La Procuraduría viene incautando bienes del crimen durante años, añales. Y hoy que es una Procuraduría, por lo menos dicen que es independiente, pues siguen la misma tarea. Lo que a veces vemos es que en la ley de extinción de dominio hay un exceso que se puede presentar en que tenga una aplicación retroactiva y esa retroactividad está al margen de todo principio legal. La De Constitución orden no lo mundial. permite, ninguna Y ley de es orden retroactiva mundial, en el es un país. principio universal del derecho, la no retroactividad de la ley y que solo se aplicare en los casos de derechos humanos que esté vinculada para favorecer al reo o al que está siendo juzgado en proceso. Entonces, esta ley y la propia Miriam Germán observó que tengan cuidado, que vayan al paso con esa ley porque tiene muchas componentes. Entonces, en ese sentido, nosotros aprobaríamos, estamos de acuerdo con una ley de extinción de dominio sin la retroactividad de la ley y sin que se vaya a usar la ley en persecuciones de orden político. Y no me refiero a la persecución actual de orden político con los pasados. No, porque eso habría que ir al origen de la nación, al origen de la república. Entonces eso va a generar un caos en la sociedad dominicana, porque mucha gente llega a los cargos desaforados y a veces quieren hacer sonido y opinión pública con sometimientos y con persecuciones que muchas veces al final terminan diluyéndose y terminan solo dañando reputaciones, dañando familias y dañando bienes que en algunos de los casos son de procedencia justificable. Así que mi motivación a los queridos amigos legisladores, que tengan prudencia y cuidado y vean todos los componentes. Hay un juego tan interesante que se está dando que algunos sectores en el Congreso de partidos políticos están planteando que hay que aprobarla para cumplir con los pedimentos de los Estados Unidos y que luego sea el presidente de la República quien tenga que observarlo porque está violando la Constitución. O que vaya al Tribunal Constitucional y son ellos que deciden y los legisladores quedan bien. Es una posición que está entre los literales de un sector de la Fuerza del Pueblo y del propio PLD. Quienes están más impulsando el proyecto son mayorías del PRM.
porque involucra un compromiso de Estado, porque hay compromiso del presidente Abinader y hay compromiso de ese partido con los Estados O Unidos. sea, ¿crees que es una imposición de Estados Unidos esta ley? Bueno, la ley surgió precisamente de el área legal de Naciones Unidas, y hay un proyecto de ley modelo para aplicarse en América Latina entero, y los países la van aplicando a los detalles particulares. Quienes controlan y movilizan, mueven la acción, la motivación en Naciones Unidas son las grandes naciones que tienen intereses hegemónicos regional para esta parte del mundo. La zona de influencia, aunque viene perdiendo, pero la zona de influencia es los Estados Unidos. Entonces, eso no es autoría de ningún legislador dominicano. Lo ven así como una propaganda y una promoción, que lo impulsa tal legislador que lo propuso. No, pero eso no se maneja de esa manera. El Estado funciona más allá de la apariencia. Y en la apariencia, eso es una ley modelo de extinción de dominio que surge de una comisión legal de crimen y delito organizado y el narcotráfico y de la corrupción de Naciones Unidas, que para América Latina entonces elabora ese proyecto y lo pone a disposición a través de los mecanismos que hay de los gobiernos para que impulsen. Ya eso tienen una aprobación 7 u 8 países, con las modificaciones que, sin violentar el interés que tienen los Estados Unidos en perseguir y de tener control de una serie de políticas de otros países, pues se manifiestan a través de legislaciones. Esa es la realidad. Bien, Trajano, otro tema que ocupa mucho la atención de la población dominicana es el caso Medusa. ¿Cómo has visto esta Bueno, tiene situación? muchas complicaciones, implicaciones, que es difícil uno que no esté dentro, siendo abogado del expediente o siendo Ministerio Público, pueda dominarlo con precisión. Yo sí creo que a Jean Alain le han caído todos los palitos y le están poniendo un poco de más, porque con él hay una rencilla que es personal. ¿Tú lo crees? ¿Personal? Sí, sí, hay una rencilla personal. No es que no haya cometido los delitos. Claro, yo no creo que nadie pueda cometer tantos delitos. Y a veces los ministerios públicos, para no decir el Ministerio Público actual, los ministerios públicos, a veces hacen mucha bellaquería y ponen cosas. Por ejemplo, ponemos el caso de Sergio Vargas, aparece en el expediente. Y Sergio Vargas ha explicado: tengo un contrato, un acuerdo, me dan un apartamento, me dan un local comercial, y mi trabajo es entonces hacerle fiesta en las cárceles a los presos o qué sé yo, cantarle. Entonces, si el Ministerio Público no explica eso, parecería que este es, digamos, un delincuente más. Entonces, hay tantas reputaciones. Sergio Vargas, sí, sin que sea impoluto, pero es un patrimonio cultural, inmaterial, no solo de República Dominicana. Entonces, esa es una persona, y hay otros más que son igual. Deben tener cuidado por meterlo en cualquier expediente, y si lo ponen en un expediente, explicar en qué condiciones para no dañar su reputación. Entonces, aquí hay un morbo con eso. Y yo creo que Jean Alain, su irreverencia en el manejo de la entrevista aquella a doña Miriam, que fue irrespetuoso, ¿verdad? Pero yo creo que se están pasando. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante entrevista de Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.